Estamos tomando decisiones con un carácter, digamos, de prevención. Dicen es que tenemos que ser muy cuidadosos en los efectos que van a tener nuestras intervenciones. Pero ¿y los efectos de no intervenir? Uno en realidad pudiera convertir la biodiversidad en una conversación que no fuera exclusivamente una conversación de sostenibilidad o una conversación ideológica. Colombia es el país más rico en orquídeas. ¿Quién está trabajando en producir orquídeas para el mercado mundial y no en un vivero? Mencionaste la palabra fracking y te vi como un tonito tímido, de timidez para decirlo. No, para nada. Sí. Yo estoy absolutamente convencida de que el fracking es una alternativa interesante. Lo que pasa es que también se le está pasando la ventana de oportunidad. Claro, nosotros si seguimos por este camino, realmente vamos a terminar con unas brechas imposibles de recuperar. Y la potencia, si no se expresa, se vuelve impotencia. Echarle la culpa de todo lo que nos sucede a nosotros y de que no podemos salir adelante a los terceros agentes es un poco infantil. Para muchos analistas, el siglo XX fue el siglo de la industrialización, el siglo de las finanzas, el siglo de las energías y el petróleo, el siglo de las ciudades y del acero y el cemento. El siglo XXI es completamente distinto. Es el siglo de la tecnología, es el siglo de los semiconductores, pero también es el siglo de la naturaleza. Por eso la biodiversidad es una de las grandes oportunidades que tenemos en América Latina, campo en el cual nosotros no somos la periferia, somos el centro del planeta. Tenemos una oportunidad muy grande, trabajemos en ella, saquémosla adelante. De eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. En el episodio anterior hablamos de por qué América Latina no se había desarrollado. ¿Cuáles son las razones para que un continente tan rico, un continente con una gran cantidad del agua dulce del mundo, con una gran cantidad de la biodiversidad del mundo, con 670 millones de habitantes, más de 20 países continentales y muchos en el Caribe, con una ubicación geográfica única, no se había desarrollado? Aparece la idea de que la bioeconomía y la biodiversidad pueden terminar siendo algunos de los temas que nos permitan justamente salir adelante y que sean únicos además. En ese orden de ideas, bienvenida Brigitte, gracias por estar acá. Bruce, muchas gracias por la invitación y un gusto poder hablar de bioeconomía, biodiversidad. Claro, y decidimos, con todo el equipo decidimos invitarte porque pues pocas personas más expertas que tú en este tema, y lo ha hecho, digamos, en mi opinión, desde una óptica distinta a la tradicional, digamos, de los ambientalistas. También lo ha hecho de una óptica distinta de los académicos, y de alguna forma ha estudiado, digamos, de alguna forma las capacidades que eventualmente nos puede traer la biodiversidad, ¿no? Pues son casi 40 años de experiencia como bióloga, ecóloga en el Instituto Humboldt y ahora en una universidad de emprendimiento, que pues no es lo normal para terminar una carrera tan larga de carácter científico y académico. Y bueno, ahora te voy a preguntar mucho y vamos a tratar de conversar alrededor de cosas que hayan resultado interesantes de toda esa experiencia de los 40 años, pero sobre todo quiero saber cómo nos estás viendo hoy en día. Yo tengo una tesis principal, digamos, de la cual te quiero hablar, y es la de que uno en realidad pudiera convertir la biodiversidad en una conversación que no fuera exclusivamente una conversación de sostenibilidad o una conversación ideológica, sino una conversación estratégica. ¿Eso cómo te suena? A mí me parece un tema clave porque creo que una de las cosas que ha, digamos, dilatado un poco la construcción de caminos alternativos basados en la biodiversidad ha sido la llegada tardía a los discursos de la decolonialidad, a los discursos del extractivismo, que reemplazaron un poco los discursos de la izquierda clásica de los años 60. Estamos ahora desembolatados en eso, o digamos dedicados. Yo creo que vale la pena, obviamente, trabajar este tema de qué significa haber sido colonias, qué significa haber sido fuente de materias primas para empresas en el pasado, pero siempre nos quedamos en el análisis del pasado, siempre nos quedamos como buscando las pulgas en la cama y nunca realmente llegamos al punto central que es, bueno, ¿qué podemos hacer para sobreponernos a esa limitación que además pues también es un poquito hipotética y con eso me arriesgo mucho, pero claramente echarle la culpa de todo lo que nos sucede a nosotros y de que no podemos salir adelante a los terceros agentes es un poco infantil. Si quieres vamos jalando pitas y yo te diría, vamos tratando Eso. ¿sí? Lo primero que te diría es cuando dices que llegamos tarde,
Ilústranos un poco alrededor de quién llegó rápido, es decir, dónde estuvieron las primeras discusiones realmente valiosas y las primeras discusiones importantes sobre el tema son las que seguramente han definido el escenario mundial. Pues yo creo que todo el cuestionamiento que las personas que inventaron, por ejemplo, el concepto de desarrollo sostenible, trajeron a la discusión global, identificó que el modelo de desarrollo de la posguerra tenía unas limitaciones importantes y que esas limitaciones deberían convertirse entonces en parte como de los criterios con los cuales no repetir los errores. Y en ese momento se identificó el problema, digamos, de lo colonial y el problema del extractivismo como algo clave, pero no se planteó la conversación con el sentido de sobreponernos a esas limitaciones, y el desarrollo sostenible acabó convirtiéndose en un discurso antidesarrollo. Yo misma participé profusamente en esas conversaciones donde la gente se la pasaba días enteros hablando si era post-desarrollo, transdesarrollo, o definitivamente borrábamos la palabra en nuestro vocabulario, muy en la tónica siempre de la discusión conceptual que nos ha mantenido presos de la inacción. Yo le preguntaba a nuestro anterior invitado, a Sergio Díaz Granados, sobre las limitaciones que históricamente habían podido haber conducido a que efectivamente América Latina se hubiera metido como en ese discurso como tan ideológico y tan poco práctico, digamos. Tampoco práctico, sobre ¿Cierto? todo Porque, eso, sí. porque de alguna forma como que tenemos efectivamente una gran cantidad de ideas, algunas de ellas muy fuertes, algunas de ellas radicales, algunas de ellas muy potentes también. Trabajamos mucho en ello y trabajamos muy poco en tratar de decir, bueno, ¿y eso cómo afecta nuestras vidas? ¿Eso cómo afecta la vida de las próximas generaciones? ¿Eso cómo afecta realmente nuestra capacidad de producir bienestar y de producir riqueza? Y ese pedazo de la conversación no lo damos y por lo tanto no entramos en la conversación ideológica, ¿no? Claro, Perdón, práctica. práctica, claro, porque nos quedó tal vez en la práctica cultural y en la política la idea de que la minería de los años 30, el desarrollo petrolero de los años 30 y 40, la agricultura o la agroindustria de los años 50, pues tenían muchas limitaciones y habían generado muchos problemas sociales y ambientales. Entonces, por tanto, había que no hacer minería, no hacer extracción petrolera, no hacer agricultura, y como que volver a idealizar o buscar un sitio que no existía. Y yo creo que ahí estamos atrapados un poco entre el indigenismo y los conocimientos ancestrales, que son importantísimos, la culpa, la decolonialidad, como que decimos parar, porque el referente de que el desarrollo que hasta el momento estábamos, digamos, intentando, tenía pues muchas deficiencias, pero entonces uno no para, uno corrige y cambia el rumbo. Eso no pasó. ¿A ti te parece que íbamos por un rumbo equivocado? No, yo pienso que íbamos por el rumbo, digamos, que todas las naciones fueron recorriendo y que rápidamente también abordaron. Los sistemas universitarios europeos fueron los primeros en adaptar sus perspectivas hacia nuevos modelos de producción, hacia nuevos modelos de organización y gobernanza, y siguen, digamos, liderando una perspectiva de desarrollo que puede estar atrapado en otras cosas, pero que definitivamente sigue siendo muy importante porque piensa en la equidad, piensa en la distribución, piensa en la sostenibilidad, en la eficiencia, en fin. Yo creo que ahí hay principios que rápidamente se introdujeron en los años 80 y que solucionaron esas limitaciones anteriores. Claro, Europa no estaba luchando contra un problema de colonialismo. Tenía que pensarse como un agente de colonialismo, pero sí estaba luchando contra la Guerra Fría o en medio de la Guerra Fría. Entonces hubieran podido quedar atrapados por la misma discusión y no pasó. Sí, una de las discusiones, una de las razones por las cuales aparece la biodiversidad, digamos, como estrategia, que a mí me pareció muy interesante de la conversación con Sergio de Granados, es la idea de tratar de identificar cosas en las que nosotros somos verdaderamente únicos. ¿Dónde tenemos nosotros verdaderamente ventajas competitivas y dónde tenemos cosas que no tengan el resto de continentes? Y entonces, claro, las cifras que uno comienza a ver y los indicadores son todos como muy potentes en términos de ese activo que está allí. Y entonces vemos también, digamos, o yo veo la tendencia de decir, bueno, el activo es tan valioso que entonces mejor no lo toquemos. Y parecería ser que es como la versión de América Latina, ¿no? Sí, yo no sé si José Luis habló de
la regulación de la 341, por ejemplo, que era la norma que a final del siglo XX se impuso como parte del acuerdo de la Comunidad Andina para prevenir la biopiratería y que lo que hizo fue bloquear la investigación genética. Por años nadie intentó hacer bioprospección y nuestra biotecnología quedó 20, 30 años desactualizada. Sí, olvidada. No se puede. Completamente y olvidada. todavía tenemos problemas para acceder al recurso genético porque hay tanta normatividad, tan complejidad que el sector privado, que sería el que invertiría en estos temas, desistió de hacerlo. Pero incluso el sector mixto, el Instituto Humboldt, que tenía un programa de aprovechamiento de la biodiversidad, tenía que hacer un contrato de acceso a recursos genéticos para investigar potenciales usos de esa biodiversidad. Y nos costó años. Y lo lograron. Finalmente lo logramos, pero solo para investigación. Ahí está, ¿no? Pero no para desarrollar. Pero no para desarrollar. Como para que sepamos eventualmente el potencial y dónde pudiera estar. No, si uno quería desarrollar un colorante a partir de una fruta del Chocó, eso ya requería un contrato específico que podía tener unas cláusulas absolutamente leoninas o difíciles y en las cuales nos empantanamos nuevamente. Te quiero pedir para de alguna forma, digamos, tocar este tema en concreto. Tu concepto, o sea, ¿tú crees o a ti te parece que efectivamente América Latina tendría una oportunidad que no tiene el resto de la Tierra? Es verdad, porque es como un concepto que los que no somos, digamos, expertos, muy expertos en el tema, pues lo repetimos con frecuencia, pero a veces yo digo, bueno, ¿y si será que es cierto? ¿O será que eventualmente tenemos un cuento que nos estamos echando entre nosotros y que no es un cuento real? ¿Tú qué opinas? Es muy cierto y no lo voy a referenciar con experiencia, digamos, o personal o subjetiva. Lo dice la Plataforma de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que hizo una evaluación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para América, para toda América, es decir, de Canadá hasta la Argentina, incluido todo el Caribe. Y su conclusión es que América Latina todavía es una tierra llena de oportunidades verdes, digamos, porque mantiene una densidad demográfica relativamente baja comparada con países asiáticos o africanos. Y lo que tú dices al principio, tiene agua en grandes cantidades, tiene un conocimiento ancestral, para volver a reivindicar un poco y no siempre hablar mal de eso, y tiene democracias y tiene instituciones. Es decir, América Latina está muy bien posicionada y lo dice la IPBES en 3 o 4 puntos que ustedes pueden ver en este trabajo que tiene 3 o 4 años. Pero luego lo activo también te parece, o lo que está allí, digamos, desde el punto de vista de naturaleza, te parece que es muy rico, porque... Claro, lo que pasa es que también hemos tendido a mirarlo con ojos de extrema precaución. Nuevamente, como que el miedo nos gana. Entonces, primero hay que conocer toda la biodiversidad, hay que tener la lista de las especies. Pues el 80% de la biodiversidad o el 90% son microorganismos, invertebrados y bichos que son difíciles de identificar, difíciles de trabajar. Si esperamos a tener eso al ritmo de las inversiones en ciencia y tecnología que hacemos, pues nos coge el siglo 25. Y te quiero hablar ahorita de ciencia y tecnología porque también sentimos que es una de las cosas que valdría la pena, digamos, definitivamente apoyar. Totalmente. Sí, sin duda, ¿no? Yo me hiciste acordar, cuando hablaste de la extrema precaución, de las razones por las cuales en Colombia se suspendieron los proyectos pilotos de fracking, ¿no? Ah, claro. Es que la interpretación del principio de precaución en Colombia es macondiana. Es decir, uno no puede actuar hasta no conocer plenamente los efectos eventuales de la transformación o el proyecto que se requiere. Con lo cual, la incertidumbre, que es la reina de la evolución y del futuro, y de la innovación y la experimentación, queda eliminada. Entonces, solamente podemos tomar decisiones sobre aquello que estemos absolutamente seguros. Exactamente. Entonces la noción de vulnerabilidad se ha usado muy mal y cada vez se usa peor. No podemos construir represas, no podemos construir infraestructura, no podemos desarrollar minería de cobre, porque qué tal que esa minería cause el apocalipsis. Ahora, hoy en día, yo veo una agenda que espero que esté cada vez siendo racionalizada, en que una transformación ecológica inmediatamente es equivalente al apocalipsis. En términos latinoamericanos, ¿eso es más o menos igual o eso es, digamos, muy marcado en Colombia? Se ha polarizado mucho, sí, se ha marcado mucho. ¿Cierto? Sí, mucho. Y los movimientos ambientalistas, anti-extractivistas o pro derechos locales, que en cierta manera pues están buscando una reivindicación por la equidad, han tomado como bandera no al cambio.
Sí, sí, yo recuerdo mucho un proyecto muy grande que hubo en Colombia que terminó, digamos, teniendo una consulta popular se fue al traste y demás en un municipio, pues, relativamente próspero, terminó llevando, digamos, a que efectivamente la región hoy en día sea una región en donde el municipio está en ley 550, es decir, está Quebrado. quebrado, claro. Y entonces uno dice, bueno, y los beneficios de esa precaución o de ser precavidos tenían en cuenta el hecho de que efectivamente luego la población tenía que vivir o no. A mí me parece que ahí está la gran tensión. Yo te voy a hablar ahorita más de eso porque sin duda alguna esas tensiones de alguna forma Y Sí, por sí, favor, no, dilo. y hay una reflexión ética al respecto, porque estamos tomando decisiones con un carácter, digamos, de prevención. Dicen, es que tenemos que ser muy cuidadosos en los efectos que van a tener nuestras intervenciones, pero ¿y los efectos de no intervenir? Claro, exacto. Y los de no actuar, De ¿no? los de no actuar, de Sí. no buscar recursos para construir vías terciarias para la producción agropecuaria, de construir escuelas, de mejorar la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles son los efectos de no Los hacerlo? ingresos de las personas, los ingresos del Estado, la falta de investigación. Es decir, realmente eso es tremendo, ¿no? Tiene una dimensión ética importante. Es muy grande, es muy grande. Mm. En Colombia, en general, digamos, no tenemos un mecanismo que nos permite evaluar. Estamos hablando demasiado de Colombia y queremos hablar de América Latina, pero no, yo te diría, no tenemos mecanismos que nos permiten evaluar la inacción. O sea, casi siempre como que castigamos la acción, estamos muy atentos a castigar las decisiones que toman los funcionarios públicos o lo que sucede en el territorio, pero no evaluamos qué hubiera pasado de qué nos perdimos por no haber hecho las cosas, ¿no? Que son tantísimas cosas que no hemos hecho. Sí, que hubiera sido de Colombia si sí hubiésemos hecho tal cosa. ¿Y de Sí, qué nos y de perdimos? qué nos perdimos. ¿Y de qué ¿No? fue lo que nos Está de perdimos? moda la discusión sobre el FOMO y el HOMO, ¿no? Sí, exacto. Pregúntale, eso es para Alejandro Gaviria, que con Ricardo estaban hablando del tema, la alegría de habernos perdido algo, sí, algunos errores del desarrollo, qué maravilla. Sí. O el FOMO, el temor de habernos perdido algo que hubiera sido muy chévere si Que, hubiéramos hecho a tiempo. que hubiera sido muy importante, claro. Y yo sí creo que esas brechas de las cuales hablamos en América Latina, cuando hablamos de la diferencia entre América Latina y el mundo desarrollado, son justamente el resultado de muchas de estas decisiones que no hemos tomado o que han sido equivocadas y eventualmente nos ha perdido o hemos perdido oportunidades pues, muy claras. Cuando uno hace un pequeño sondeo, digamos, de cosas que tiene América Latina y cosas que efectivamente son valiosas, únicas, importantes, tenemos el 40% de la biodiversidad del planeta. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la biodiversidad es tan importante hoy en día? ¿Y por qué se puede convertir, vuelvo al slide anterior, por qué se puede convertir realmente en esa fuente, digamos, de desarrollo? Tenemos el 30% del agua superficial global, el agua dulce, perdón, superficial global. Tenemos el 50% de los bosques tropicales. Tenemos el primer lugar en aves, orquídeas, anfibios. Y claro, para muchas personas esto puede ser un dato casi que turístico o un dato estadístico. Pero bueno, ¿y eso cómo se convierte en un potencial? ¿Cómo hace uno para volverlo realmente un potencial de desarrollo? Esa es la pregunta que la ley 99 le hacía a los institutos de investigación recién creados, los 4 institutos público-privados que tiene Colombia, que tienen una capacidad gigantesca. Dígame cuál es el valor agregado que yo puedo obtener del conocimiento sobre la biodiversidad. Y los institutos se dedicaron nuevamente a la pregunta de, pero primero tenemos que conocer la biodiversidad. Sí. Y yo fui director a 10 años del Humboldt y todos los días decía, pero ¿cuándo vamos a abordar el tema del aprovechamiento de la biodiversidad? La biodiversidad tiene 2 aspectos centrales que no hemos sabido valorar y que son distintos a los que creemos por los que es valiosa. Pensamos en la biodiversidad como las especies, como la flor, la orquídea, la planta, esto, porque es lo que sale en el afiche, en la foto. Colombia, los pájaros, en fin. Pero realmente la diversidad interesante desde el punto de vista económico o más interesante es la genética, es la variabilidad inmensa que tiene la información molecular que hay dentro de las plantas, los microorganismos, sobre todo microorganismos y los invertebrados, y luego los servicios ecosistémicos, es decir, toda la capacidad de los bosques, de las ciénagas, de los páramos de reciclar nitrógeno, de regular el ciclo hídrico, de proveer polinizadores para los cultivos, en fin. Eso tiene valores de mercado importantes. No hay necesidad de monetizar todo, no todo requiere eso, pero claramente
valorar bien la polinización, por ejemplo, es una recomendación que hizo la IPBES hace 10 años. El cacao o las frutas tropicales no se pueden producir eficientemente si no hay buena polinización. Y eso es un tema que no estamos abordando. Hay una estrategia nacional de polinización que acabó recomendando otra vez dedicar más tiempo a la investigación de los polinizadores, porque también mis colegas en investigación dicen, pues eso es lo que yo sé hacer y me gusta y vamos a empezar por ahí. Y uno se engolosina fácil con la biodiversidad por su atractivo. Yo como No, yo claro, lo entiendo. No, es muy divertido además. Los pajarólogos, pues Claro. ganamos otra vez el Big Day de las aves hace un mes con el departamento del Meta, volvió y ganó Sí. miles de aves y la gente sale y ve pájaros y queda contentísima, pues porque alguien vendió los sándwiches para los que salieron y todo, y entonces eso es bioeconomía. Pues no, eso no alcanza. Hay que volver eso un aparato de aviturismo bien robusto. Ilústranos más, ilústrame a mí por lo menos, al menos de alrededor del tema del tema genético. ¿Por qué termina siendo tan valioso? Porque es que, claro, está dicho en muchas partes y muchos documentos lo dicen. Inclusive, gran parte de la discusión que hubo en la COP de Cali Sí. estuvo alrededor del tema de la genética. Claro. Y del código genético y la propiedad del código genético, inclusive en las discusiones de propiedad intelectual no menores, digamos, alrededor del tema. Pero ¿dónde está el valor? Lo que sucede es que la información genética o las secuencias moleculares que caracterizan las especies son muy específicas a las condiciones locales. Es decir, casi que tendrían denominación de origen. Claro. Y eso hace que si uno tiene una buena base de datos, puede decir, esta secuencia genética que puede ser incorporada en un bioproducto, que puede ser incorporada en una droga, que puede ser incorporada en un desarrollo agropecuario futuro, proviene del buen manejo que le dimos en el departamento del Tolima a este bosque. Sí. Y gracias a que nosotros lo cuidamos o le invertimos para incrementar su valor, pues ahora está en todos los mercados del mundo. Un ejemplo que es muy, muy sencillo. Ustedes compran orquídeas en los supermercados en Colombia todo el tiempo para enviar regalos. Para mil cosas, sí. Las orquídeas de una especie de Phalaenopsis. Esa especie proviene de Filipinas, sobre todo. Pero ¿quién le añadió valor a una especie que era una flor silvestre? Los holandeses, como siempre hacen ellos, que es un país chiquitico, que desarrolla en laboratorio toda esa capacidad. Durante 15, 20 años, cogieron esta orquídea y la convirtieron en ese monstruo de flores perennes, de colores que hoy en día está en todos los apartamentos. Si uno compra una flor de esas, una matica de esas viva, por 10, 15 dólares, y de cada compra que uno hace, un porcentaje pasa a las empresas que son 3 que hicieron esa inversión. Encontraron una secuencia genética interesante. No sé si le pagaron regalías a Filipinas por esas flores o si le dan algo en compensación. Eso porque dependiendo de los regímenes jurídicos de cada país. Pero Colombia es el país más rico en orquídeas. ¿Quién está trabajando en producir orquídeas para el mercado mundial y no en un vivero para mandar unas maticas congeladas al Día de la Madre? No, una economía de las orquídeas. Y estamos hablando de billones de dólares de ese mercado. Tu formación, tú eres bióloga, ¿no? Yo soy bióloga. Y los biólogos entienden, digamos, desde el inicio, digamos, todo este tema de las secuencias genéticas y entienden. Claro, sí. Claro, y entonces la pregunta al final es, ¿y en América Latina hay gente haciéndolo profesional y exitosamente? ¿O es...? Porque me da la impresión, y esta es una impresión de un tercero, pero me da la impresión de que una muy buena parte de esa investigación se sigue haciendo en Europa y se sigue haciendo en Estados Unidos y se está haciendo en China y se está haciendo en sitios que no son los nuestros, ¿no? Sí. La doctora Elizabeth Hudson de Jaramillo, quien fue mi decana y profesora muchos años y miembro de la Comisión de Sabios, siempre trató de impulsar esa perspectiva de la biotecnología y fue miembro también del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Decía, hay que invertir en esos laboratorios de diseño de nuevos productos basados en biodiversidad.
No lo logramos y seguimos sin lograrlo. Digamos, Colombia es de los países que menos invierte en ciencia y tecnología asociada con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. ¿Por qué no, Brigitte? ¿Por qué no lo logramos? Yo no sé si es que no le tenemos fe a la ciencia porque requiere por lo menos 10 años de trabajo juicioso. La doctora Elena Stachenko, por ejemplo, en la UIS, a finales del siglo XX, creó uno de los centros de excelencia en biodiversidad que en ese momento favoreció el antiguo Colciencias. Y de manera denodada, concentrada, logró crear unas líneas de productos de belleza basados en 2 o 3 especies de Santander. Y ella se retiró de la universidad y desarrolló su empresa y hoy en día es una empresa muy interesante de productos cosméticos. Natura en Brasil es el ejemplo más interesante al respecto. Como el ejemplo masivo, digamos, de América Latina. Pero hay muchas empresas que ya están haciendo lo mismo y yo diría que Argentina, Brasil y México y Chile incluso han hecho inversiones sustanciales de su PIB en desarrollar esa capacidad, pero esa capacidad hay que construirla no solamente a partir de los ministerios de ciencia, que no necesariamente están estructurados para eso. Tienen que trabajar de la mano con los de comercio, con los de agricultura. Y esa es tal vez una de las limitaciones que tenemos. Tenemos a Agrosavia en Colombia que tiene toda esa capacidad de desarrollar los productos, pero subfinanciada. Y nunca pudimos trabajar de la mano entre Agrosavia y los institutos de investigación del sector ambiental. Dicen, no, porque son 2 cosas distintas. Dicen, no, son la misma cosa. Debíamos fusionar Agrosavia con los institutos de investigación en biodiversidad. Y pues esa es una propuesta que yo mantengo. Yo creo que debemos tener un solo gran instituto de agroecología o de bioeconomía, donde no hay ninguna diferencia entre buscar genes para producir mejores curúas o mejores maracuyás y buscar mejores polinizadores y cuidar la biodiversidad en los parques nacionales. Y generar productos nuevos y generar valor agregado y generar nuevas cadenas y generar empleo y generar una cantidad de cosas. Sí. Ahora, me pregunto yo, y quiero, y solamente como una condición, como para tratar de entender los condicionamientos que hay, utilizar la biodiversidad en temas que produzcan valor económico ¿va en contra de la sostenibilidad? Nunca. Yo voy a ser muy tajante, pero el buen uso de la biodiversidad ha sido paradigmático en el desarrollo de todos los pueblos del mundo. Es decir, hay, digamos, formas que podrían ser muy destructivas. La pesca de arrastre, digamos, es un uso de la biodiversidad que definitivamente depredador. Y estamos luchando contra eso, pero tiene unos componentes de normatividad que lo permiten todavía porque son mares internacionales. Donde, como sin control. Exacto. Sí. Pero el tráfico ilegal de fauna silvestre, pues sí, claro, los coleccionistas que quieren tener las ranitas venenosas del Chocó, pero eso se reemplaza fácilmente, por ejemplo, por la zoocría de ranitas venenosas. Colombia prohibió la zoocría de ranitas venenosas en algún momento, o lo hizo tan difícil que las personas que sabían hacerlo desistieron. Dijeron, no, pues sí, ¿Pero por qué? Pedir unos permisos infinitos. Porque existe la creencia en muchos grupos, incluso académicos, de que extraer biodiversidad del medio silvestre siempre es destructivo, que hay que, como que tal vez porque la historia nuestra muestra tantas amenazas y tantas especies en peligro, que dice no toque, no deje, no haga. Y a mí me parece eso muy cercano como a los planteamientos del animalismo contemporáneo, que es la fauna silvestre es el perro de mi vecino, el gato, y no quiero que toquen a nadie, y ese pescado que me venden a mí eso no existió nunca en un formato distinto al de filete congelado. Sí. Siente una tensión, digamos, que no nos deja realmente, voy a ser muy crudo con esta palabra, pero aprovechar, digamos, la oportunidad. Suena mal hablar de aprovechar. No, aprovechar la oportunidad. Para nada. Básicamente porque nos atamos a unos principios, digamos, quizá en algún caso, digamos, inclusive antiguos, primarios, extremos, digamos, en términos de protección, pero que conducen realmente a que al final nos terminemos casi que olvidando el tema, porque el tema termina siendo tan difícil, tan complejo, que genera tantos conflictos, que de repente lo mejor es, hombre, olvidémonos de eso y dediquémonos otra vez, vamos a hacer las cosas que sabemos hacer y que hemos hecho históricamente. Entonces, sembremos papa, sembremos maíz,
Cuando yo iba a Boyacá a trabajar en temas de caracterización de biodiversidad, Sí. La gente desconfiaba muchísimo de nuestra actividad. Yo estaba en la Universidad Javeriana y decían, no, es que ustedes están buscando las esmeraldas. Ah, Y yo claro. decía, no, pues realmente no, pero sí estamos buscando alternativas productivas de Claro. futuro. Y nunca nos creyeron porque la gente está acostumbrada un poco a que la economía es especulativa, que la economía es como el resultado del azar, y que Dios me dio la visión del oro, de la esmeralda, que yo me enguaqué, que es la visión, digamos, española más antigua de la colonialidad. Y que uno le apuesta en la vida es a eso, a que la papa, uno siembra papa y una de cada 10 veces le va bien, la otra 9 quiebra. Como la ruleta permanente de una economía que es la que nos saca de pobres y no una economía estructurada donde tal Claro, vez no nos claro. ganemos la lotería nunca, pero todo el tiempo hay suficiente como para Bueno, vivir bien. eso sí que debe ser importante para alguien que está buscando esmeraldas, por ejemplo. Me encontré efectivamente la mina y la beta, ¿no? Sí, y es un desastre por lo general porque Claro. sin institucionalidad esas esmeraldas se vuelven en esmeraldas de sangre. Claro que lo que pasa con el oro. Exactamente con lo que sucede Lo que pasa con con el oro. Una pregunta más personal, Brigitte. Yo te quisiera, digamos, en tu experiencia, ¿cuándo en algún momento tú encuentras eh, que ese dilema entre la sostenibilidad y el desarrollo o la sostenibilidad y la actividad económica eh, no debería ser un dilema, sino debería ser realmente una tensión pragmática que deberíamos solucionar nosotros por la vía de entender un poco mejor lo que tenemos y entender un poco mejor porque sin duda alguna tú has liderado una escuela que es la escuela de seamos pragmáticos y tratemos de entender realmente qué es lo que tenemos nosotros y tratemos de hacer las cosas sin producirle daño por supuesto, a la naturaleza, pero tratando de aprovechar lo mejor de la naturaleza, que es como esa versión, ¿no? Sí, cuando compartíamos universidad en la Javeriana, Sí. yo estudiaba biología y yo era muy radical en términos de la noción de conservación. A mí me preocupaba Yo me mucho. acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. ¿Te acordás? Bueno, y teníamos un grupo activista que se la pasaba hablando de la protección de los bosques y todo, pero nunca habíamos ido al campo. Sí. Era puro conservacionismo de De hígado, los libros, ¿no? de hígado y de libro y de medios de comunicación y la lluvia ácida, que nunca había habido lluvia ácida en Colombia. Nosotros luchábamos contra la lluvia ácida. Sí. En fin, cuando empezamos a ir a campo, empezamos a ver cosas un poquito distintas. Y cuando yo hice mi tesis de biología en Amazonas y conviví con pueblos indígenas, los pueblos indígenas tienen una serie de preceptos interesantísimos acerca del manejo de la selva desarrollados por 3.000 años de experiencia. Son muy expertos, ¿ah? Son muy expertos y te dicen dónde conseguir comida todo el tiempo, cuáles son las formas de aprovechar la madera, la cacería. Por ejemplo, yo era una persona que siempre pensaba que era inmoral cazar, que eso no era lícito. Y con los pueblos indígenas me dijeron, pero si usted no caza, ¿qué come? Si usted no pesca, ¿qué come? Sí. No, pues uno siembra pero venga y conozca la chagra, conozca Sí, los métodos de sí. producción. Y, digamos, entendí un poco que la lógica de el relacionamiento entre las comunidades y su biodiversidad pasaba por un tema de gestión, un tema de conocimiento y un tema de gestión racional. Pero estás hablando del momento de la tesis. Sí, eso a 1987, 88. ¿Y cómo va evolucionando eso, digamos, para... Pues a partir de eso empecé a trabajar en la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana, digamos, a cargo de buscar alternativas de desarrollo rural basadas en biodiversidad, que era una palabra que apenas estaba comenzando como a circular en el norte de Boyacá, en las áreas de páramo. Entonces, durante muchos años trabajé con economías campesinas y también economías donde los requerimientos básicos de las comunidades pasan es por aprovechar los recursos. Claro, en muchos casos ya están deteriorados, entonces hay trampas graves en que solamente se puede seguir deteriorando hasta el fin del mundo. Claro. Pero claramente la conservación aparecía como una actividad que promovía la economía del futuro. Entonces los campesinos, las comunidades decían, claro, si esto me va a garantizar agua para dentro de 5 años, yo le jalo. Pero... Y en general son muy cuidadosos con eso, Claro, ¿no? nadie opera
contra sus propios intereses. Claro, es un tema de invertir, es un tema de cuidar, es un tema de sobrevivir en el futuro. Exacto, un tema de... Y a partir de eso, entonces, estudié conservación y desarrollo en mi maestría en la Universidad de Florida. Y por primera vez pues tuve cursos a profundidad en economía ecológica, en economía ambiental, en planeación del desarrollo. En fin, me vi como ya rodeada de una perspectiva completamente distinta. Tú sientes el desafío, tú sientes el reto y dices, quiero aprender esto, de esto. Y lo estudiaste allá. Sí, correcto. Y luego vuelves acá y luego vuelvo acá y me encuentro con que la universidad había echado a todos los ambientalistas de la Facultad de Economía porque no eran suficientemente eficientes en el planteamiento de su innovación, digamos, productiva, por ejemplo, de los estudios económicos clásicos. Y la universidad había creado la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales para acoger, digamos, a todos los raros y raras que pensaban que la gestión ambiental era una oportunidad interesantísima de desarrollo. Entonces, Facultad de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural, con su maestría en Desarrollo Rural que todavía subsiste, y una facultad que siempre fue muy propositiva en términos de soluciones, de investigación para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, el trabajo de economía solidaria y cooperativismo que ha sido fundamental desde la Compañía de Jesús y grupos cooperativos en todo Colombia. Ahí entonces entró la Ley 99 que creó los institutos y les dio este mandato. Entonces yo participé en las discusiones sobre la creación de los institutos y junto con muchas otras personas introdujimos la idea de, obviamente, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y ese mandato llevó a que se creara un programa de uso sostenible de la biodiversidad en el Humboldt, que acabé dirigiendo en 1996 hasta el 2000, tratando de entender cuáles podrían ser los potenciales de la biodiversidad en distintos sectores. Ya hablamos de turismo, de aceites esenciales, de bioprospección, y ahí, digamos, sale toda esta convicción con la cual sigo operando, pero con mucha frustración, en el sentido de que finalmente nunca pasó nada, nunca lográbamos convertir un producto en un aceite comercial. Nunca podíamos emular este proceso que ya Natura, por ejemplo, nos está invitando a desarrollar de manera compartida. Dijeron, pues si ustedes están interesados, busquemos 3 especies amazónicas o andinas que puedan derivar en productos para una crema de belleza que Natura estaría dispuesta a respaldar. No lo logramos. ¿Y le parece en todo caso a uno que Brasil va muy adelante en eso, ¿no? Sí, Brasil va muy adelante en todos los temas de investigación sobre biodiversidad, Costa Rica. De aprovechamiento. Costa Rica tuvo una experiencia interesante con Merck, un acuerdo para construir el Instituto INVIO con esa perspectiva de que iban a aparecer los genes en la selva. Y no aparecieron, porque es que ir a la selva a ciegas a buscar secuencias genéticas es muy costoso. Y finalmente es muy poco posible que uno las encuentre. Entonces, INVIO logró encontrar especies con ciertos potenciales y todo, pero no lo que esperaba Merck, que era la cura de alguna enfermedad o una terapia o algo. Y Merck se retiró y esa experiencia fue... ¿Y qué otro ejemplo interesante ves en América Latina? Está la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad de México, que fue muy fuerte, además muy descentralizada en la estructura federal del Estado, un sistema de información en biodiversidad que nosotros empezamos a copiar pronto y los superamos rápidamente, pero sobre todo porque el gobierno de AMLO destruyó la CONABIO. Era una secretaría asociada a la presidencia de la República con la mayor liberalidad en términos de investigación, y AMLO le pareció que estaba fomentando la creación de mecanismos de mercado y de apropiación de esa riqueza por parte del sector privado. Explotadores y etcétera. Exacto. Todo el discurso, digamos, clásico de esa izquierda apareció, y la CONABIO, que era un tesoro, ahora está reducida. Que tenía unas operaciones en Chiapas, ¿no? En todo México. Y que logró cosas muy, muy interesantes de aprovechamiento de la diversidad de México, que es la diversidad de las zonas secas. México es el primer país en biodiversidad, en plantas de zonas secas, en culebras, en venenos, claro, porque es un país muy árido. El peyote, todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas, sí. En Brasil hay estados que tienen fuerza, porque el sistema federal es muy importante. Muy marcado, sí. Muy marcado. Entonces, el estado de
de Río Grande, por ejemplo, que ahora es una potencia en bioeconomía tremenda. Y no solamente por el aprovechamiento, digamos, agropecuario que hizo de todo de todos Su sus potencial, suelos, digamos. ¿sí? Sino porque realmente tiene un sistema de universidades y de inversiones en investigación primaria y aplicada muy robusto. Entonces uno va a Río Grande do Sul a mirar a las universidades y encuentra cosas que uno diría, uy, qué envidia. Venezuela lo tuvo. Sí, Yo sí. hice parte de mis estudios de posgrado en la Universidad de Mérida, en Venezuela, y tenían una capacidad en laboratorios y de investigación interesantísima que, por supuesto, fue destruida Que por completamente. supuesto, ¿por qué se habrá politizado tanto? O sea, realmente es un tema de que hay una convicción muy fuerte alrededor de que es inconveniente el tema o es que se considera un tema que da rentabilidad política. ¿Cómo lo ves tú? Pues hoy en día se ha combinado, por Sí, supuesto. sí, las dos cosas, ¿no? Yo pensaría que de todas maneras al principio la gente o las comunidades o muchas capas de la sociedad desconfiaron de que esa fuente de riqueza fuese a fortalecer el bienestar de todos. Dijeron, no, es otra vez el mismo modelo extractivo que nos Sí, pintan canje de cuentas por la riqueza verdadera. Eso fue lo que motivó esta ley de restricciones a la exploración a la bioprospección. Eh, pero pasarse en esa desconfianza es, impide que pasen cosas y todavía nos está sucediendo. La desconfianza respecto, por ejemplo, a la minería bien hecha. La gente dice eso no existe. Pues ciertas personas y ciertos movimientos dicen, no, minería, no queremos minería. Dice, pero mire los estándares de la minería y mire lo que está pasando con la ilegalidad. Dice, no, porque estas empresas vienen y se nos roban todo. Y uno trata de profundizar en sí, ese sí, discurso, sí. se nos roban todo. Sí, sí. A quiénes y a cambio y qué pasa si no pueden entrar, habiendo un marco legal, ¿no? Claro. Sí. Ahora que me estás diciendo eso, se me está ocurriendo que una de las hipótesis principales que deberíamos incorporar toda esta reflexión grande que estamos haciendo en Continente Posible sobre por qué no vamos adelante es sin duda la desconfianza, ¿no? Juan Camilo Cárdenas lo sostiene hace mucho tiempo. Dice, Sí. desafortunadamente hay tal diferenciación de grupos que no conversan o no han conversado suficientemente en el pasado que nadie confía en nadie. Claro. Nadie confía en Claro. nadie, o si hay confianza es entre pares, Sí. pero no hay A veces, confianza ¿no? y a veces y esa confianza a veces entre pares se convierte en corrupción, dice, Sí. porque es el parcero en el que confío como para ser el torcido y no una confianza Sí, sí. extendida, Sí. una confianza profunda. Sí, Eso como hay la que com- preguntarle a Juan al Camilo. doctor Gaviria y a Juan Camilo. Sí, 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 sí. Fíjate que comenzamos por yo hacerte la pregunta personal y mencionaste todo el desarrollo que se había hecho en la Facultad de la Javeriana. Y yo preguntaría, si uno pudiera hacer como un mapa en América Latina, digamos, nuevamente, de la gente interesada en los temas ambientales, y entonces digo los ambientalistas, la gente con un poquito más de una posición más pragmática, un poquito más de desarrollo, uno diría que la opinión general o la posición general del grupo de gente interesada en el tema de la sostenibilidad está en el mundo de lo pragmático o está en el mundo de lo radical. Estaba muy en el mundo de lo radical. Todavía, ¿no? Todavía, sí. Es Sí, muy yo fuerte, veo ¿no? eso muy fuerte, con atisbos de innovación, modelos de gobernanza alternativos, acuerdos entre empresas y comunidades que pueden ser muy promisorios, porque la gente comienza a darse cuenta de que el Estado ha sido un desastre. Sí. Todos los casos. Sí. El Estado no ha sido capaz de proveer la infraestructura de Sí. servicios públicos ni los bienes públicos que se supone iban a sacarnos a todos de la pobreza. No, el Estado lo que hizo fue ponerle esa responsabilidad al privado y feriarse la plata Sí. en muchas cosas. Como dicen, se la mecatearon en cositas. Sí. Entonces, los estados, de maneras diferenciales, lo que hicieron fue extraer capital para clanes políticos y estructuras Es que ahora derivaron en mafias, Sí. por supuesto. Sí. Así. Sí. Le pasó a Cuba
con la izquierda, que ahora estamos en el borde del colapso, pero también le ha pasado a regímenes de derecha. Bueno, no, y Venezuela y Nicaragua, Venezuela y Nicaragua. ejemplos tremendos, pero regímenes de derecha, por supuesto, también. Exacto. Entonces, un tema como, has mencionado la desconfianza, ahora estás mencionando la debilidad estatal, digamos, como mecanismo o como razón fundamental o como explicación, digamos, de parte de lo que nos está pasando. También en el tema de la biodiversidad. Ahora, es un tema que no deja de ser un tema novedoso, en el sentido de que de alguna forma la sociedad ha venido caminando hacia allá. Son de esos temas que no eran, desde el punto de vista por lo menos de perspectiva de desarrollo, no eran de los 10 primeros temas hace 30 años. Es cierto. ¿Sí? Bueno, digamos, también la Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental y las corporaciones de desarrollo sostenible y hay recursos un poquito para eso, pero seguimos jugando a que la biodiversidad se convierte en mermeladas, se convierte en proyectos de ecoturismo locales. La biodiversidad es como para jugar a una economía que no crezca porque le tenemos miedo. Pero mira, mencionaste hace un rato, y lo quiero traer a colación, mencionaste el tema de Holanda. Y pusiste el caso de Holanda y te lo estoy poniendo aquí. Fíjate tú, para nosotros que es tan importante, para un país como Colombia, para un país como Ecuador, inclusive México, para México es importante, Guatemala lo está haciendo también. Por ejemplo, Colombia. Colombia exporta 1.500, 2.000 millones de dólares anuales en flores, dependiendo de cómo estamos en el ciclo y demás. Holanda, que es un país inmensamente más pequeño, inmensamente más pequeño, está exportando en este momento cerca de 12.000 millones de dólares. La gran diferencia está en lo que tú mencionabas. La gran diferencia está en el tema de que ellos no solamente exportan la flor misma, sino exportan muchísimo de la genética relacionada con la flor, de la biogenética, de la biotecnología relacionada con el mundo de las flores. Y eso es lo que ellos han logrado. Y este cuadro, o esto que te tengo aquí, es para decirte que a pesar de esa riqueza de la cual hablábamos, el 40% en biodiversidad, el 30% en agua dulce, el primero en términos de aves, pasan cosas que están sucediendo en muchas otras partes. Por ejemplo, en el mercado de bonos de carbono, si uno se da cuenta, tenemos un mercado como el mercado europeo, que es básicamente, en el mejor de los casos, digamos, 6 veces más grande, el mejor, 6 veces más grande que el mercado latinoamericano, que puede ser 60 veces más grande que el mercado latinoamericano. En infraestructura, que de alguna forma parte de eso lo necesitamos, infraestructura para Asia emergente invierte cerca del 5% del PIB, mientras nosotros en la América Latina estamos invirtiendo el 2% del PIB. En casos buenos, por ejemplo, el ejercicio que ha hecho Costa Rica, digamos, en términos de dispositivos médicos, ha venido generando como una alternativa nueva, una alternativa por la cual el mundo paga, en donde hay sin duda alguna un valor agregado muy especial y un valor agregado que además cada vez es más reconocido por los mercados internacionales. Yo en realidad me pregunto, bueno, el tema de educación, que es un tema que quiero tocar contigo, pues dado que eres rectora y demás, tenemos un problema gigantesco en este momento, y eso, por supuesto, en términos de investigación, como estás mencionando, se ve reflejado en unos resultados a veces precarios, pobres. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿y esta América Latina para dónde va? ¿Y qué vamos a hacer? Con una premisa general, y es que yo estoy convencido de que esta generación nuestra tiene la obligación de corregir el rumbo. Nosotros, si seguimos por este camino, vamos a terminar, realmente vamos a terminar con unas brechas imposibles de recuperar. Y con una, digamos, presencia neocolonial que pues se la van a distribuir entre China, India, los Estados Unidos de todas maneras y Europa. Es decir, no vamos a lograr una perspectiva de autonomía propia y un modelo de desarrollo que está en boca de todos. Dicen es que los latinoamericanos somos muy especiales, somos una maravilla, pero pues somos incapaces de sacar adelante esta maravilla que tenemos. Exactamente. Eso que estás diciendo es muy importante, porque parte de lo que uno sí ve es que inclusive puede ser que hoy en día una muy buena parte de las investigaciones que se están haciendo sobre la biodiversidad en América Latina se estén haciendo fuera. Seguramente. Sí. Seguramente. Es muy probable. Es muy probable, y no es culpa de ellos, es culpa nuestra, ¿no? En cierta forma, porque nosotros no lo estamos haciendo. Claro. Y ellos están encontrando y viendo el valor. Y todo el tiempo están ofreciendo oportunidades, están reclamando reglas de juego claras, están diciendo con todo gusto estamos dispuestos a invertir, díganos cómo quieren la inversión, con quién nos asociamos.
debilidades importantísimas en nuestro Ministerio de Comercio y Turismo y también nuevamente en innovación. Pero ¿cómo es que no tenemos un gran acuerdo con 10 empresas desarrolladoras de productos, de bioproductos o de productos, la famosa fábrica de biofertilizantes? ¿Cómo es Exactamente. que todavía no hemos construido la infraestructura para reemplazar las importaciones de fertilizantes de Ucrania? Ahora ya los fertilizantes llegan por el mercado negro ya como que decidimos que no, que Vimos, entonces, por ejemplo, al gobierno colombiano muy interesado en comprar la fábrica venezolana claro, monómeros. ubicada en Barranquilla, correcto, y finalmente el gobierno venezolano dijo no, no se la vendo. Pero los vimos muy interesados y lo que tú dices, teníamos que reemplazar todo lo que estaba pasando en Ucrania, teníamos que reemplazar también parte de lo que pasa en Brasil. Como un cambio de tercio para contarte que nosotros tenemos una idea que le vendemos a nuestros invitados en donde les proponemos que cada invitado le deje una pregunta al próximo invitado. A ti te lo vamos a proponer al final del capítulo. Tuvimos a Sergio Díaz Granados en el capítulo número 1, quien te dejó una invitación que te quiero, una pregunta que te quiero transmitir. Yo siempre le digo a Sergio, José Luis, yo no sé por qué confundo al poeta con el economista, pero bueno, eso está bien. Esa es una buena Sí, confusión. es una buena confusión. Al revés de pronto no tanto. Sí, porque en mis últimos artículos me quedo mucho de los poetas haciendo gestión. Preguntarle a Brigitte, ¿qué hacemos para que gobiernos, empresas y jóvenes, sobre todo los jóvenes, entiendan el valor y aprovechen más el valor de nuestra biodiversidad? Y esto además sí que es importante para ti como rectora, ¿no? Además. Indudable, además de una universidad que promueve el emprendimiento como una forma de crear nuevos modelos de desarrollo y de trabajo. Yo le diría a Sergio que de manera muy pragmática utilizaría las regalías que tenemos, los recursos de regalías, eventualmente complementados con otros fondos, porque el problema no es de falta de recursos, en una gran convocatoria para 10 proyectos a 10 años para desarrollar productos y servicios basados en la biodiversidad, en consorcios que ya sabemos hacer entre universidades y sector privado. Muy importante la presencia del sector privado ahí para que, digamos, le ponga un poquito de orden al trabajo de las universidades que somos a veces un poquito tan ilusas y tan burócratas también, ¿no? Porque, y de golpe, eso sería una pregunta para Raquel, que yo sé que es la persona que viene después de mí. Sí, te lo voy a dejar luego. Te lo voy a dejar luego para que le digas Listo. directamente a Raquel lo que vas a Lo que pensar. estoy pensando. Lo que estás pensando. Mencionas los recursos provenientes de las regalías. Colombia había tomado una decisión, digamos, cuando hizo la última modificación de su sistema de regalías, en donde dice que el 10% se le dedica a la ciencia, tecnología e investigación. Eso finalmente pues ha terminado, digamos, siendo como muy pobremente utilizado, ¿no? No ha producido verdaderamente grandes saltos. ¿Qué habrá pasado con eso también? Porque los recursos al final se crearon, el Estado se volvió un poco difícil en términos de poder acceder a los recursos, hubo un pedazo que se politizó fuertemente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, muy triste porque, digamos, las intenciones iban como por este camino que estaba yo mencionando, pero claramente había instrucciones ideológicas importantes de que el sector privado no podía ser beneficiario o no debería participar ni directa ni indirectamente de esa inversión por los temas de la economía popular, por prejuicios sobre las alianzas público-privadas. Y eso hace que esos recursos acaben potencialmente administrados solamente por el sistema de educación público. Las universidades, insisto, incluso las universidades privadas, somos mucho más lentas en la ejecución de recursos y el desarrollo de proyectos estratégicos que otras instancias. No es nuestro oficio. Sí, así es. Entonces, lo que debíamos era garantizar que los recursos de ciencia y tecnología, incluso aquellos que provienen de las inversiones privadas que tienen reconocimiento en deducción de impuestos, que se eliminaron durante este gobierno además, tengan agendas muy concretas y que nos diga el sector energético. Por ejemplo, tenemos una bolsa de 50.000 millones de pesos. Estamos convocando alianzas de 3, 4 universidades y pequeñas empresas para desarrollar este tipo de productos y de innovaciones. Y vamos a ir a miti en términos de regalías del futuro, de derechos de propiedad, etcétera, etcétera.
que es el sistema que todos los países que requieren hacer inversiones eficientes en innovación tienen, porque uno no lanza bolsas con miles de millones de recursos para agendas muy, muy difusas. Uno necesita realmente ponerse metas concretas. Necesitamos desarrollar variedades de flores nativas para exportar en el mundo. ¿Quiénes se le miden a eso? La Federación Nacional de Cafeteros con su centro de investigaciones en Chinchiná dice: yo tengo investigación, tengo capacidad. El CIAT, tales. Y esa agenda la mantenemos y la desarrollamos durante 10 años. Tú sabes que yo he venido a veces en los foros internacionales vendiendo una tesis o exponiendo una tesis más que todo alrededor de esa conversación tan difícil con China en tantos temas de comercio desleal y eventualmente lo que se llama dumping. Y resulta que es tan pobre, digamos, en nuestra región la inversión en tecnología que yo he venido sosteniendo, que dado que nosotros no invertimos, el Estado no invierte en el apoyo tecnológico, al final muchos de los productos que nos llegan de China tienen un componente de dumping, de investigación y de dumping científico, porque el Estado sí pagó por esos productos que no los pagó el sector empresarial, y nos terminan llegando así. Interesante. Así como hay dumping ambiental. Sí, por supuesto. Aquí asumimos una gran cantidad de costos que no asumen allá, o dumping laboral. Correcto, no lo había pensado, pero es cierto. El contenido de conocimiento, ciencia, tecnología de cualquier producto le añade valor, reduce costos de producción y finalmente pues le genera competitividad. Ese comentario que haces tú, que a mí me parece que es parte como fundamental de las conversaciones nuestras, de la falta de... bueno, no quiero decir confianza, pero como de la falta de la decisión de poder trabajar entre lo público y lo privado, porque hay una fuerza ideológica que dice no podemos trabajar con lo privado y no podemos apoyar a lo privado. Eso provendrá de donde tú, ¿cómo lo ves? Más casi que sociológicamente. Pues yo no tengo esa conciencia de que el sector privado en Colombia haya sido ni tan depredador, ni tan violador de los derechos humanos, ni tan el desastre que aparece en las narrativas de muchos actores políticos actuales. Claro, pues se han cometido errores, hay muchísimas cosas que mejorar y ya ha cambiado además la forma de hacer negocios. Muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Pero ¿en qué momento, digamos, la culpa de todo es del sector privado? Yo creo que es para no reconocer la responsabilidad de una clase política de lo público, sí. que nunca es una excusa. Se tomó en serio. Es una excusa. Sí, es que es culpa del otro. Es que es culpa de las empresas que no dejan hacer. Pero nos hace daño. Eso nos ha hecho muchísimo daño. Muchísimo daño. Ahora, me encuentro con que pasa en muchos países latinoamericanos lo mismo, ¿no? Quizá en menos nivel, y depende mucho también del gobierno qué tan de izquierda o de derecha es, aunque nos hemos encontrado o me he encontrado con países latinoamericanos en los cuales la derecha, que eventualmente está en posición casi autocrática, también es muy poco... Claro, que es muy recalcitrante y entonces, como en Chile, impulsó modelos de privatización extrema de muchas cosas. Sí. Pero aún así, por ejemplo, en Chile la empresa minera es nacional. Sí, así es. Así es. Tienes toda la razón. Yo quisiera como soltarte una pregunta o una frase a ver tú cómo suena, a ver cómo te suena a ti. ¿Tú estarías de acuerdo en decir que América Latina es una gran superpotencia biológica, pero que todavía no se comporta como ella y que no se reconoce como potencia? Sí, me gusta mucho la forma en que lo planteas. Además porque pues es consoladora, somos superpotencia. Sí, lo que pasa es que siempre trae por debajo el tema de potencia. Como uno diría, si hubiese que escoger un lema tipo Colombia es vida o lo que sea, Colombia es potencia. Y la potencia, si no se expresa, se vuelve impotencia. Y pues muy triste la impotencia. Sí. Estoy de acuerdo. Yo quisiera, bueno, voy a proponerte que vayamos... esta pregunta que suena también dura, pero que de alguna forma es un llamado a la acción, la de arriba. Si en términos de biodiversidad, América Latina siguiera en el camino en el cual estamos hoy en día,
¿Qué puede pasar dentro de 10 años? ¿Cómo ves tú, cómo te imaginas América Latina si seguimos así? O por el contrario, si de repente tomamos algunos correctivos sobre algunos temas que podemos hacer. Pero ¿cómo lo ves? Pues porque es que a mí me parece que el llamado a la acción debe ser urgente. No podemos darle más vueltas. Totalmente de acuerdo. Ya digamos, no se trata de exploremos, miremos a ver qué encontramos o por dónde, porque los costos de la inacción se están acumulando. Sí. El deterioro, la entropía nos está mostrando que se están perdiendo esas oportunidades, se están cerrando esas ventanas y los procesos espontáneos de reorganización, incluso de lo biológico y lo climático, pueden ser extremadamente dañinos para la sociedad. El doctor Carlos Nobre nos insiste siempre de Brasil, vamos a llegar al tipping point del Amazonas. Eso no es motivo de preocupación para los empresarios. Yo estoy segura que sí. No es motivo de preocupación para los ciudadanos. ¿Por qué no somos capaces de tomar cartas en el asunto Y reaccionamos y tomamos reaccionar? ese toro por los cachos y... Que ese es un tema extremadamente crítico. Y aquí nuestra deforestación sí disminuyó un poquito este año. Me alegra mucho. Las tendencias son medio a estabilizar la selva y los bonos de carbono. Hay trabajos de pago por servicios. Pero te quiero decir, no fue que se redujo la deforestación. Es decir, el crecimiento en las áreas deforestadas sigue siendo positivo. Sí. 120 Lo que pasa es que creció menos. Creció menos, sí. Pero tenemos menos bosques que el año pasado. Tenemos muchos menos bosques que el año pasado. Y cuando uno mira, digamos, un poco lo que hay debajo, es esa tensión de negociación, por ejemplo, de la paz total, en la cual los bosques han sido utilizados claramente por las Fuerzas Armadas ilegales como moneda de cambio para obtener inversiones sociales o inversiones, sociales de las cuales ellos también se lucran, porque el pago por servicios ecosistémicos llega a la selva y un porcentaje alimenta a estos grupos alzados en armas. Me hiciste acordar de una idea que me impresionó mucho cuando estaba preparando todo, y es la idea de que hay gente que considera el Amazonas una gran mina de madera, entendida como las minas, que son sitios en donde uno extrae la cosa pues y se va. En el mejor de los casos genera un relleno y trata de... Sí, un modelo doloroso, ¿no? Doloroso sobre todo para algo que es renovable. Claro, porque aprendimos de los pueblos indígenas que uno tala un pedazo de selva y lo maneja adecuadamente y en 40, 50 años vuelve a tener selva. Sí. Háblame del agua. ¿Por qué el agua realmente termina siendo, primero, digamos, como tan descuidada en tantos casos, pero luego se convierte también en un elemento ideológico, pero también se convierte en un gran potencial? Háblame un poco del agua, porque sin duda es como ese producto tangible, bueno, aunque se nos va de las manos, en donde uno tiene justamente esa sensación además de vulnerabilidad, pero de riqueza, que es como la doble, ¿no? El agua es un claro ejemplo de los costos de la inacción. Sí. Porque gran parte del agua que tenemos, digamos, y que podríamos utilizar en agricultura, en industria, en buena calidad de vida para la gente, está contaminada. Sí. Desde los años 50 porque no construimos las plantas de tratamiento que debíamos haber puesto en servicio desde entonces. Es un país que se sigue defecando en el agua. Sí. Y no lo logramos. La CAF tiene un programa interesantísimo. Seguramente Sergio habló de los créditos para limpiar los ríos, porque eso es fundamental. Y el tratamiento de aguas en las poblaciones. Sí. Claro, porque necesitamos darle agua a todo el mundo y utilizar bien el agua en los distritos de riego, utilizarla bien, incluso en el enfriamiento de los centros de datos que requieren esa capacidad. Y es increíble que realmente no logremos tener esa infraestructura. Decías hace 2 diapositivas que invertimos 2% del PIB en infraestructura. Esa es una infraestructura estratégica y no es simplemente un discurso de mantengamos los ríos bonitos. No, claro, es que y protectora justamente de esto, ¿no? Estamos hablando de gestión cuidadosa de un recurso que todo el mundo necesita y valora. Mira que quería hablarte. Hay 2 temas sobre los cuales quiero hablar y van a ser muy importantes, y con eso quizá vamos a adelantar ahora en la conversación. Un tema es el extractivismo y el tema de las exportaciones, que claro que lo has mencionado y has dicho, bueno, al final ahí tenemos una oportunidad, es una oportunidad gigante. Colombia, ¿cómo lo va a hacer? Y el otro tema es el tema de la transición energética. Me preocupa mucho
que hemos venido hablando de eso. Yo inclusive he sido como un gran defensor, por ejemplo, del tema de la muy pequeña huella de carbono que tienen los productos colombianos, dada el tipo de energía que nosotros tenemos, con su altísimo componente hidro y digamos térmico mucho más bajo, pero el mundo está evolucionando y de repente esa ventaja la podemos perder, pero sigue siendo una de las ventajas más grandes que tiene América Latina, y es la de tener energía con baja huella de carbono. De acuerdo. Y esa opción va a seguir siendo importante, digamos, los mercados de carbono y la valoración adecuada de los servicios de captura, retención o incluso regeneración de suelos, por ejemplo, donde el carbono vuelve a integrarse a sistemas productivos en sitios donde se había degradado esa capacidad. Por ejemplo, en el Caribe colombiano, pues Colombia tiene suelos muy deteriorados, Sí. pero ya existe tecnología para reincorporar carbono y crear suelos con vocación de producción de alimentos, forestal, ganadera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el interés, digamos, de los inversionistas se está moviendo a los servicios ecosistémicos distintos a los del carbono, porque ya la misma tecnología ha generado eficiencias importantes, ya tenemos solares a buenos precios competitivos, y entonces uno dice, bueno, ya esa ventanita Se nos puede ir cerrando, ¿no? se nos va a ir cerrando, claro. Ya el carbono lo están capturando mediante ingeniería de distintos tipos. Entonces, bueno, volvamos a la biodiversidad, volvamos a los temas regenerativos. La Fundación Internacional para los temas de sostenibilidad y de contabilidad y finanzas, que tiene su sigla en inglés y siempre la IFSR, que es la que define los estándares de contabilidad globales y los estándares de sostenibilidad, el ESG, el sistema exactamente, ESG. Está en este mes publicando los estándares de inversiones positivas para la naturaleza. Dice, ¿dónde la economía debe reconocer que esas inversiones son productivas, son eficientes y son rentables? Y rentables, insisto, no solo en de manera monetizable, sino que generen prevención del riesgo, que generen eficiencias en otros procesos. Y el tema de prevención del riesgo es importantísimo porque las empresas sí están interiorizando los potenciales efectos del cambio climático, sí están interiorizando los potenciales efectos de quedarse sin agua en un futuro cercano. Claro. Si uno es floricultor y va viendo que los patrones del niño y la niña van empujándolo fuera de los costos, de la estructura de costos, pues se mueve uno. Sí, le toca se va para otro lado, se va para Centroamérica. Claro, lo mismo pasa con la energía, ¿no? Lo mismo pasa con la energía, exacto. Si no logramos dar el salto a tiempo, oye, alguien más lo hace. Hay una idea que yo he venido divulgando, inclusive la presenté en la COP de Glasgow, que es la idea de que esa ventaja de la cual te hablaba ahorita, de la huella de carbono, de la baja huella de carbono de nuestra geografía, digamos, por nuestra energía, podía convertirse en esa ventaja como te lo estaba mencionando ahorita. ¿Qué tal si uno se imaginara, ya que hay como ese tema tan popular hoy en día de ponerle sellos a todos los productos, que uno pudiera ponerle un sello a los productos donde dijera cuál es la huella de carbono y uno pudiera a nivel internacional poder decirle a la gente, esta taza, si la hacemos en Colombia, tiene una huella de carbono que es 4 veces menor a la huella de carbono que él tiene, por ejemplo, en un país como China? Tú quizás lo sabes, pero no lo sabe mucha gente. De cada $1,000 que se producen, un país como Colombia emite cerca de 107 gramos de CO2. En el caso de China, por cada $1,000 se emiten 470 gramos de CO2. Claro, la matriz energética china todavía es muy térmica. Todavía es muy térmica y con Estados Unidos también nos comparamos muy bien y nos comparamos muy bien con Europa y nos comparamos muy bien, bueno, con Australia ni se diga. ¿Cómo te suena eso? Pues me parece muy interesante. Yo creo que eso podría ser algo más efectivo que marca país y seguir uno haciendo videos bonitos de chiribiquete. Pues eso uno no sabe si eso hay que hacerlo, pero que son bonitos, pero eso cómo se refleja en ingresos, en la economía dura y pura. Lo que pasa es que creo que en términos ambientales sigue faltándonos mucho pensar que son asuntos materiales. Sí. Sí, es que uno lo puede volver, tiene razón, uno lo puede volver muy material. Uno puede decir, este pocillo producido acá tiene 1/4
de la huella de carbono. Y señor, usted en Inglaterra, o usted en Holanda, o usted en Alemania, sepa que si lo compró hecho en Colombia, de pronto le salió más caro todavía, esperemos que al final no, pero de pronto le sale más caro, pero su huella de carbono es una huella de carbono significativamente más baja como consumidor. Y la puede incluir en su contabilidad verde, que eso es lo que Claro, que necesitamos que pueda hacer. Ese sí es el paraíso. Claro. Ahí hay una oportunidad que yo he venido, y yo digo, América Latina lo debería tomar como gran oportunidad. Deberíamos invertirle a eso, posicionarlo en Europa, posicionarlo en los Estados Unidos. Vamos a avanzar un poco. A mí me preocupa, y esto tiene que ver con el tema de la investigación que tú dices. Todavía hoy en día en la región no hacemos más que el 1% de las patentes a nivel mundial. Y una muy buena parte de las patentes están bien teniendo que ver con temas de biodiversidad y con temas de bioeconomía a nivel planetario. Lo que quizás de pronto termina es ratificando la tesis de que probablemente ellos están investigando con los productos que tenemos nosotros. Claro. Pues eso es muy lamentable y totalmente cierto que está vinculado con las inversiones de ciencia y tecnología, porque para obtener una patente sí se requiere tiempo, se requiere infraestructura, se requiere inversión, exacto, se requiere decisión, capacidad humana. Capacidad Por y ejemplo, talento. La erosión del talento en Colombia es tremenda. Nosotros, los mejores biólogos moleculares, se van todos a trabajar en otros países, se han ido y vuelven con ganas y nos ayudan y dan becas y tal, pero su investigación central, por ejemplo, en temas de vacunas, está en los grandes centros de innovación extranjeros. Y pues, ¿cómo nos va a culpar uno si realmente aquí... Buscar su destino, ¿no? Buscar su destino. Yo me quedé porque me gustan los bichos corriendo y saltando por la selva, pero ahí no hay espacios de patente, pero definitivamente sí, todos mis colegas que trabajan en biología molecular, que trabajaron en temas de malaria, que trabajaron en temas de innovación en productos derivados de productos microbianos. Por ejemplo, la Universidad de Pereira, la Tecnológica de Pereira, tiene un centro de tecnología espectacular y han luchado denodadamente para poder desarrollar algún tipo de productos novedosos y han hecho cosas muy interesantes, pero qué cosa para pelear tan duro, es decir, qué reto tan difícil cuando debería ser todo lo contrario. Es decir, ¿usted qué necesita? ¿Usted cómo vamos a llegar a una solución al problema fitosanitario de tal cosa? Que es el reto que uno le plantea a un investigador apasionado. Sí. Yo quisiera, fíjate tú, yo cuando uno hace la investigación alrededor de cosas que se pueden hacer, se encuentra uno realmente muchas cosas. Sí. Se encuentra esta idea, por ejemplo, de que lo acabas de mencionar de cierta forma, de agricultura regenerativa y el cuidado de los suelos. Lo dijiste, para las capturas de carbono, para la limpieza de los suelos, la ciencia de los datos naturales. Y todo lo que mencionaste del ADN, biomateriales y biotecnología, farmacéutica y cosmética. No sé si se te ocurre y debemos incluir más cosas, como qué harías tú y qué o qué quitarías también, porque de pronto dices, no, aquí no hay nada pues por hacer, pero a mí me da la impresión de que, además, aquí de pronto nos equivocamos y fuimos demasiado limitados y no es solamente el turismo científico, sino un turismo eso iba a decir, sí, en una versión mucho más amplia, de aventura, el turismo, el ecoturismo, el de los observaciones de aves, que es tan grande, ¿no? Internacionales, eso es bioeconomía dura y pura. Biotecnología farmacéutica. A mí me parece muy buena la tabla. Fíjate que hay una cosa que a mí me ha venido como, no digo obsesionando, pero me ha venido interesando más y más, que es el tema de los materiales nuevos. Esta discusión mundial que hay hoy en día, inclusive alrededor de tierras raras y de estos productos que son 17 productos de la tabla periódica que con nombres todos muy complejos, sí. Al final no es más que una conversación sobre materiales, ¿no? O sea, quién es el dueño de los materiales y cómo los materiales pueden terminar verdaderamente dándote una presencia y una ventaja estratégica frente al resto del mundo.
Correcto, correcto. Y el tema de biomateriales, por ejemplo, indudablemente Este es muy novedoso, ¿no? un Porque país que tiene, o una región como Latinoamérica que tiene tantos materiales y que tiene una tradición también agrícola importante, ¿no? Los pueblos indígenas no, pero claro. saben mucho de sus propios No, productos. y luego y la colonia y la poscolonia también. Es Todo decir, eso, exacto. sí, Entonces, es que nos ha tocado vivir en buena parte de los productos de la tierra, ¿no? De los que están abajo y los que están encima. sí. Y todos los temas asociados con microorganismos, digamos, eso es absolutamente clave y es donde menos capacidad tenemos. Y yo le pondría un asterisco al de ciencia de datos, la ciencia de datos, porque realmente no estamos haciendo buena ciencia de datos. Lo que pasa es que tenemos unas bases de información, unos archivos notariales infinitos sobre No las investigados especies. probablemente. Pero no, y especies. ¿De qué sirve uno acceder a listas de especies? Seguimos un poco obsesionados con ese tema y lo que deberíamos tener era potenciales Y de su encadenamiento y su potencial, como mínimo su potencial. Desde los años 80, yo recuerdo la Corporación Araraquara y el Sinchi luego haciendo una megabase de datos con el profesor Pablo Leiva Sí. sobre los usos de la biodiversidad en Amazonia, nada más. Y había una profesora que se dedicaba a llenar hojas de Excel infinitas con los usos que le daban los pueblos indígenas a cada una de las especies y usaba ejércitos de estudiantes para llenar esa base de datos con la expectativa de que a partir de ahí pudiera alguien decir, aquí hay 3 especies promisorias para el dolor de cabeza. Y eso nunca pasó. Somos muchísimos los estudiantes que además intentamos hacer tesis o hicimos tesis con base en una aspiración que tenía algún profesor de que recolectáramos datos que finalmente no sirvieron para nada, ¿no? Correcto. Me pasó, yo al final lo dejé, no lo convertí en mi tesis, pero fue un trabajo que terminé porque tenía el compromiso con el profesor, pero es como muy común hacerlo, ¿no? Ese es un tema de la academia. Otra potencial pregunta para la doctora Raquel. Sí, exactamente. Bueno, y entramos al otro tema que es tan tensionante en la región. Sostenibilidad y crecimiento, Brigitte. Yo diría que ahí tenemos uno de los temas más grandes. En el caso de Colombia sí que es importante. En el caso de Colombia sí que hemos vivido además de esa tensión, pero también ya conocemos las consecuencias de la tensión. Lo mencionaste hace un rato. Pero ha sido además gran defensora de que no nos quedemos en esa discusión y tratemos de avanzar. Por favor, háblame de eso porque me parece que es importantísimo. Es indudable que hay una asimetría muy grande en los costos ambientales de la producción entre Estados Unidos, Europa u otros países y los países que llamábamos del tercer mundo o en vías de desarrollo. La eficiencia con la que han innovado y producido viajes a Marte, incluso en la India, pues proviene de unos impactos ambientales importantes. Sí. Pero eso no ha pasado en América Latina. Digamos, nuestros esfuerzos de generar bienestar no han resultado catastróficos. Lo que ha resultado catastrófica es la informalidad. Claro. Ese es un tema complejo en el ambientalismo porque la informalidad se hace equivalente a la ancestralidad, a la tradicionalidad, a la economía popular. Y resulta que un país sin una estructura de formalidad productiva, pues no recaba impuestos, no tiene controles reales sobre los impactos de nada, no puede garantizar condiciones de producción adecuadas para la población. En fin, esa idolatría a la informalidad que se ha ido desarrollando en los últimos años es absolutamente contraproducente, porque ahí es donde no hay cómo planear, no hay cómo invertir, no hay cómo paliar. Y a veces le parece a uno que es idolatría por la pobreza, porque termina reproduciendo la pobreza. Yo siempre pongo el caso ahora, por ejemplo, que tuvimos las discusiones de salario mínimo. El 50% prácticamente de las personas que están trabajando en Colombia son personas que ni siquiera llegan al salario mínimo.
porque no ganan el salario mínimo. No les tocó. 11 millones de personas en Colombia no ganan el salario mínimo, no llegaron al salario mínimo. Y entonces termina uno generando como esa versión que es, yo creo, romanticista o romantizada, pues de alguna forma, pero que de alguna forma no produce desarrollo ni produce... Y otra vez con discursos importados, el tema del decrecimiento. Sí. Claro, el degrowth es una... Explícame eso, porque todos nos impresionamos cuando oímos a la ministra, en ese momento ministra de Minas y Energía, hablar del decrecimiento como estrategia. Claro, el decrecimiento, uno le puede decir, y volviendo al tema, digamos, de las asimetrías, países del norte o economías con alta intensidad en uso de carbono decrezcan, frenen un poquito su metabolismo productivo para equilibrar el planetario. O sea, la presión del desarrollo está siendo tan grande que de repente vale la pena que la bajen un poco y hay movimientos y la racionalicen. De decrecimiento significativos en esos países que dicen nosotros somos los que nos damos cuenta de que estamos gastando además capital, desperdiciando capital en una cantidad de tonterías que no nos van a mejorar la calidad de vida. Es decir, uno sabe que un multimillonario no es más feliz que un millonario. Sí, es poco probable. Que también probablemente no son más felices que la mayoría de la gente. Bueno, probablemente. Entonces, la noción del decrecimiento o ponerle límites al crecimiento, como decía Club de Roma y después Georgescu Roegen y las escuelas de economía ecológica del mundo. Pero ¿cómo aplicaría tiene cierto eso? sentido, pero en Colombia o en nuestros países no, porque todavía la población no tiene los mínimos básicos de supervivencia. Claro. Entonces, a niños que todavía están desnutridos, ¿cómo les dices que hay que decrecer? Sí. No, que crezcan los ricos de los países para... No, es como una especie de venganza conceptual Sí. Y de retaliación Intelectual, intelectual, que yo creo que, como dice Carlos Granés, viene de una crítica sociológica muy abstracta y de un modelo sesentero de construcción de sociedad que bien sea provino del modelo ruso, del modelo de la Revolución China, pero nuevamente importando modelos de las demás partes, nuevamente citando autores externos. Entonces a mí me encanta, por lo menos no hablamos de decrecimiento, sino de multiversos o de formas alternativas de habitar el territorio latinoamericano de tantos pensadores ahora que están ubicándose en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Colombia, por supuesto también, que dicen, no, a ver, miremos cuáles son las condiciones de bienestar que requerimos y cuáles son las opciones productivas con las cuales los vamos a alcanzar. Claro, en pueblos indígenas, que es muy importante esa reflexión, tiene que haber una coherencia importante sobre las aspiraciones dentro del marco cultural de cada uno de ellos. Uno sabe que los pueblos indígenas de aquí no aspiran a tener lo mismo o a vivir de la misma forma que los de allá o que la gente de las ciudades. Pero en Colombia estamos hablando de una sociedad donde el 97% de la gente no está asociada con comunidades indígenas. Así es. Entonces, qué chévere que los pueblos indígenas encuentren sus propios equilibrios ecológico-económicos, por decirlo así, y aprender de cómo lo hicieron. Eso está pasando. No, claro. A pesar de que los están desplazando de todas partes. Pero, ¿y el resto de los colombianos qué? Seguimos pensando en que bañémonos poquito, comamos menos proteína o menos carne, como las loas a la pobreza, sí, lo dijiste bien, como decir, la sostenibilidad es el contento en la austeridad y la pobreza. Yo no creo. No, además porque tú has dicho algo que es cierto. En un caso, por ejemplo, como Colombia, Ecuador no es el caso, pero un caso o Perú no es el caso, pero un caso como Colombia, en realidad, siendo el 3% o el 4% de la población, en realidad a esta sociedad no le quedaría ni mucho menos, digamos, muy difícil poder cuidarlos muy bien y poder darles muchísimo bienestar. Garantizar opciones de autonomía, como está pasando, por ejemplo, con las entidades territoriales indígenas en el Baupés y en el Amazonas, que la Fundación Gaia ha desarrollado por 30 años. Es decir, deje que los pueblos indígenas encuentren sus propias formas de satisfacer sus necesidades, de definir la determinación. Y somos solidarios con eso. Exactamente. Porque eso va a tener resultados interesantes para toda la sociedad. Debíamos poder hacerlo. Eso no es mayor, no debería ser un conflicto. No, ni mucho menos el peor. Y nos conviene a todos. Claro, y ni mucho menos el desafío más difícil que tenemos enfrente. Correcto. O el mayor desafío que tenemos enfrente. Correcto. Exactamente. Con esto dicho, fíjate tú que te lo quería llevar ahora
al mundo de los hidrocarburos y la minería. En donde nosotros sí que hemos tenido una conversación tan compleja. Y el tema del decrecimiento que mencionaste ahorita. Yo siempre lo menciono y yo digo, esa idea que nació y surgió en Colombia y que se materializó, porque son de las pocas cosas que hemos materializado así muy concreta, de bajar la producción de gas natural y la exploración de gas natural, terminamos en eso, nos hizo realmente tener una huella de carbono significativamente más grande en este momento en el gas natural que tenemos. Correcto. Estamos importando el 30% del gas natural. ¿De dónde lo traemos? Bueno, si nos va muy bien, lo traemos de Trinidad o lo traemos del Golfo del Golfo de México, Golfo de América, como en la discusión esta ideológica también. Pero muy probablemente la traigamos de Qatar o lo traigamos de Omán. Entonces, se extrae allá. En la PM. Muy lejos. Lo tenemos que volver líquido. Lo tenemos que montar en un barco. Tenemos que transportarlo luego 6.000, 8.000 kilómetros de distancia. Tenemos que traerlo acá, volverlo otra vez gas y montarlo ahí en nuestro sistema. Y nos vale ya no $6, sino nos vale $18. Entonces el gas natural nuestro hoy en día en nuestros hogares tiene una huella de carbono significativamente mayor que la que tenía en el pasado, pero probablemente más alta que la del carbón. Casi que pudiéramos volver al carbón y estaríamos haciendo, nosotros cocinando, digamos, con una huella de carbono menor. Yo ya compré el asador de carbón ese casero que están vendiendo en todas partes, los barrilitos. El barrilito del ahumador ese. Porque, claro. Para bajar la funciona huella muy de bien. carbono. Es una cocina tremendamente eficiente y la aprovecho muy bien. Y dice, no, pero que se va a poner a aprender eso todos los días. La gente cocina con estufas eficientes hoy en día en muchas partes. Entonces, de acuerdo que es un absurdo haber presionado el corte, digamos, de la exploración y la producción de hidrocarburos e incluso el fracking por una perspectiva ética muy limitada, y volvemos a esa discusión. No, es que las emisiones de gases de efecto invernadero están acabando con el mundo, pero no son las emisiones de Colombia las que están acabando con el mundo. Así es. ¿Y por qué entonces nosotros vamos, en vez de recircular bien bajo esquemas de economía verde asociadas con el petróleo y el gas, recircular esa rentabilidad y construir la bioeconomía, en vez de destruir el equilibrio fiscal, de distraernos infinitamente de otras tareas que ya habíamos considerado resueltas? Digamos. Mencionaste la palabra fracking y te vi como un tonito tímido, de timidez para decirlo. No, para nada. Yo estoy absolutamente convencida de que el fracking es una alternativa interesante. Lo que pasa es que también se le está pasando la ventana de oportunidad. Claro, así es. Sí. Yo hace unos años decidí, tú sabes, teníamos la discusión grande de que ni siquiera podíamos hablar de fracking porque nos atacaban muy fuertemente en las redes sociales, en los medios de comunicación, y estos pues están pensando en esto. Bueno, pues el fracking nos hubiera bajado la huella de carbono significativamente si lo hubiéramos sacado adelante. Además, Colombia, como todos sabemos, tomó una decisión, en mi opinión, inteligentísima, un poco demorada pero inteligentísima, y fue la de hacer los proyectos pilotos que iban a permitir saber si era verdad que la microsismicidad de la cual se estaba hablando y de verdad que la contaminación de los acuíferos era verdaderamente un riesgo grande. Y si lo era, pues parábamos el proyecto, y si no lo era, pues continuábamos y hacíamos lo que hemos debido hacer, especialmente en Magdalena Medio, en el yacimiento de la Luna, y Colombia tomó esa decisión. Y comencé a hablar de fracking y efectivamente me comenzaron a atacar en las redes. Pero de alguna forma veo, y ya con gran satisfacción, que se puede otra vez hablar de fracking. Todos hablábamos ahora, digamos, como para darle la vuelta al tema, hablábamos de los yacimientos no convencionales. Sí, ahora ya la palabra no se usa tanto, para ser políticamente correctos. Sí, ojalá que cualquiera que sea el próximo gobierno vuelva a ensayar los pilotos, caso de que haya alguien que los quiera desarrollar, porque yo no sé si hay inversionistas que todavía están interesados. Pero eso está pasando, por ejemplo, con el sector minero también. Grandes inversiones que podrían llegar o que requerimos para aprovechar los yacimientos de cobre que hay en Colombia por todas partes. Ahora apareció en todo esa continuidad que existe entre Panamá, Perú y Chile. Colombia tiene mucho cobre. Claro, el cobre está debajo de las selvas, está en sitios, digamos, complejos desde el punto de vista de biodiversidad. Pero cuando la gente dice, no, pues es que si sacamos el cobre destruimos la biodiversidad. Pero ¿de dónde sacan esa idea?
El cobre está a 500, 600, 800 metros. Exactamente. No vamos a llenarlo de mercurio, el cobre no lo podemos sacar a la chambona. Es decir, son proyectos que bien estructurados van a probablemente tener muy buenos resultados. Hay un imaginario terrible. Pero es un imaginario sin fundamento, que es lo que a uno le preocupa, ¿no? Pues por eso digo, terrible sobre una minería que no hemos hecho además y que la gente tampoco va a verla. Y es que siempre me acuerdo, y perdona que me extiendo en eso, de una senadora guajira que criticaba muchísimo el desvío del arroyo Bruno en Cerrejón. Sí. Y finalmente accedió a ir a ver lo que estaba pasando y le mostraron el arroyo, digamos, nuevo. Y ella lo vio, dijo, sí, claro, aquí está el arroyo, felicitó a la empresa, le tomaron fotos y 20 segundos después de haber salido de la mina, fue a un arroyo seco y dijo, aquí estoy en lo que dice la empresa, que es así, con un descaro total y absoluto, y lo publicó en redes. Y por supuesto ella sabe que produce un efecto mediático tremendo. Difícil de corregir. Los fake news nos han hecho un daño terrible. Yo sí creo que estamos en mora de tener algún tipo de regulación sobre las afirmaciones que hacen las personas en las redes sociales. Sí, tú sabes que en este de aquí, que es el siguiente libro que lancé. Muy bien. Que se llama La Agenda de la Desestabilización. Ahí le dedico un capítulo larguísimo al tema de los fake news y al tema del daño que se le produce y la mora en que estamos nosotros en este momento de poder exigirle a la gente, hombre, que diga la verdad. Al presidente de la República. Bueno, por ejemplo. Yo tengo un caso con él porque le puse una tutela por cosas de una cantidad de mentiras que dijo que todavía no me ha corregido. Ya se demostró que eran... No, ya el Consejo de Estado le dijo eso. Pero bueno, eso es otra discusión. La responsabilidad mediática yo creo que es un elemento central en la toma de decisiones ambientales del futuro, porque todavía existe mucho riesgo de que la juventud siga viéndose bombardeada por mensajes alarmistas, por mensajes falsos en todo momento y que apelan a su emocionalidad cruda. Y pues, ¿quién a los 16 años está de acuerdo con que sigan acabando el Amazonas, con que contaminen Oye, hacen bien, es decir, y yo creo que lo defienden, lo que pasa es que nos engañan. Me sumo a ello, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí, sin duda sí. Pero fíjate que uno al final tendría que... y lo acabas de mencionar ahorita de los jóvenes de 16 años, y yo sí quiero plantear una pregunta alrededor de la formación del talento, porque de alguna forma tenemos en este momento, claro, vienen las próximas generaciones, tienen que tomar buenas decisiones, tienen que ser competitivos, tienen que ganar la pelea en el mercado internacional, tienen que producir valor agregado. Entonces yo te pregunto, y esta es una pregunta un poco distinta, pero tiene que ver con lo mismo. Si tú crees que la formación que estamos haciendo hoy en día de nuestros jóvenes es una formación para el mundo del pasado o para el mundo del futuro, ¿tú cómo lo ves? Pues siendo rectora de una universidad que habla de emprendimiento, creo que estamos cada día más pensando en la formación del futuro, para gente del futuro. Sin embargo, reconozco que sí tenemos dificultades importantes a nivel nacional. Hemos identificado entre todas las universidades. Continental, ¿no? Continental. Claro, porque aquí estamos hablando de Continental. Un retraso grande en temas de pensamiento crítico. Sí. Y de que la universidad, ese pensamiento crítico no sea abstracto y solamente ideológico, porque pues, las universidades se han vuelto pues, fuentes de crítica social importantísimas. Qué chévere, qué maravilla, pero no de soluciones. Entonces sí hay que exigirle al sistema universitario público, sobre todo, dónde están las propuestas, dónde están las propuestas de gobernanza, dónde están las propuestas de innovación tecnológica. Y hay universidades públicas en todo el sistema americano fabulosas, latinoamericano. Las universidades argentinas tuvieron su momento de mucha fuerza. Ojalá que lo puedan recuperar pronto. Y curiosamente aquí lo han perdido es por un gobierno de derecha que se aburrió de la ideologización de ciertos sectores universitarios académicos. Y de la conversación crítica, ¿no? Sí, también se aburren de que las universidades critiquen, ¿cierto? Y hay una parte de la derecha que no le gusta
estar financiando la crítica. Sí. Pero una democracia sana tiene que hacerlo, tiene que aguantarse que le estén dando palo. Pero eso, digamos, como en términos casi que éticos, lo estás planteando, digamos, como en términos éticos, filosóficos, casi que epistemológicos, digamos, en términos de método y de cómo acercarse al tema. Pero luego también está el tema tecnológico. Claro. No, entonces, definitivamente, si vamos a hablar de soluciones y consideraciones de una sostenibilidad con materialidad, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y para eso hay que entender muy bien. Me gustan las preguntas, no sé si yo misma las pude haber dicho, porque el tema de pensamiento complejo, leer el territorio, ciencia aplicada, los recursos locales, son cosas de las cuales venimos hablando hace mucho rato en el Instituto Humboldt, por eso el plural, o en los otros institutos, o en muchas ONGs que hoy en día ya están mucho menos comprometidas con agendas ideológicas de cuando se formaron en los años 80. Ahora están trabajando en temas muy concretos de innovación, de negocios verdes, de trabajo constructivo con las comunidades y las empresas. Pero estás tranquila con eso, porque es que... No, todavía es muy chiquito, todavía es muy incipiente y me preocupa, digamos, que la universidad también acabe sobreregulada, que todos los procesos de innovación académica son difíciles en Colombia. Si uno quiere hacer programas nuevos, tiene que pedirle permiso al perro, al gato y al mico. Nosotros hoy, por ejemplo, lanzamos el programa de maestría en bioeconomía y gestión de la bioinnovación, con la expectativa de contribuir a la construcción de este sector nuevo. Pero maestría, no hemos podido pensar en un programa de pregrado muy orientado a eso, o coger la economía que ya tenemos y meterle mucha más fuerza a estos tipos de análisis. Pero la formación sí va a ir cambiando muy rápido por la misma demanda, tanto del sector productivo como de los jóvenes. Los jóvenes están aburridos de salir a no hacer nada o de salir a pasar hojas de vida, que es otro de los grandes problemas, digamos, del clientelismo. La América Latina ha creado unos sistemas de clientelismo inmensos para sostener ciertos grupos en el poder. Entonces, por eso es que en Colombia el empleo crece con cargo al Estado, no a puestos productivos. Sí, exacto. Entonces, pues, qué maravilla que el desempleo va bajando, pero cuando uno ve qué está haciendo la gente que dice que está trabajando, uno está moviendo papeles de para un lado y para el otro, está en la burocracia. Las órdenes de prestación de servicios le llaman. Prestan servicios, pero también uno puede prestar servicios con eficiencia y útiles. También me sirve. Sí. Pero si es solamente para cooptar las necesidades, digamos, insatisfechas de la gente, electorales, pues no. Hoy discutíamos, por ejemplo, gente quejándose de que la inteligencia artificial iba a reemplazar una buena parte de la mano de obra en Estados Unidos y que el temor se está está llegando aquí a Colombia. Dicen, no, porque los costos de la inteligencia artificial son muy distintos allá que acá. Aquí a que logremos cambiar esos trabajos por tecnología o robots va a pasar mucho tiempo si es que llegamos a eso. Y por el componente intelectual también del... Claro, pero aún así deberíamos darle la bienvenida a que la inteligencia artificial sea capaz de limpiar los estadios del mundo en vez de tener personas trabajando 14 horas por un salario mínimo o un salario incompleto que porque gracias me dieron el puestico. No, esto sí es muy subdesarrollado. Sí. Ahora, pero la pregunta te la hago ahora en términos relativos. Cuando te pregunto por esto, digamos, alrededor de la educación de para los jóvenes, y te pregunto que si estás tranquila, y te digo, y en lo práctico y en lo tecnológico, ¿cómo nos comparamos con el resto del mundo? Porque a mí me asusta. Pésimo, estamos en... Que la brecha, siga creciendo, ¿sabes? Sí. Me asusta muchísimo que ahí tengamos que tomar una decisión que no hemos tomado. Pues estamos en mora hace mucho de hacer una reforma educativa profunda en la educación media. Hemos avanzado en la básica, primaria, y también en los primeros años. Bueno, nos hace falta cosas para asegurar pues mínimos de nutrición y cuidado. La educación media está muy basada en lo repetitivo, no hay innovación pedagógica. Sí, hay un rezago tremendo. No hay plan decenal de educación estructurado.
pero tampoco hay perspectivas de autonomía profunda para las universidades que estamos diciendo queremos espacio, queremos hacer cosas distintas y Claro, nuevas. queremos Se nos ocurre ser creativos, ser innovadores, darle la pelea al mundo. darle la pelea al mundo. Y sabemos que las universidades estamos enfrentando o enfrentaremos dentro de 4 o 5 años lo mismo que les pasa a los colegios hoy en día. Y es que no va a haber suficiente gente que pueda o quiera estudiar con nosotros porque la demografía está cambiando. Claro. Claro. Y luego está el tema temático, ¿no? O sea, ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con qué profundidad? Discusión que yo no entiendo en mi propia universidad. ¿Abrimos derecho o no? Sí. Digo, pero no, ¿cómo? Pero es que la sociedad demanda derecho. Todavía hay un espacio gigantesco de mercado. Yo digo, perdóname. Pero te quisiera decir, estoy seguro de eso, pero la demanda en una cola del mercado, que es el mercado que eventualmente llega a decirte quiero estudiar allí. Pero luego la otra cola del mercado, que es la de las oportunidades laborales, allí no está pasando lo mismo. No, pero nada, estamos, digamos, haciendo un muy mal servicio a la sociedad si alcahueteamos ese tipo de decisiones. Sí, Digo, sí, no. sí. Hablemos con los jóvenes y decirles, mire, en vez de derecho, yo le ofrezco esto y esto y esto. Reconsidere. No vayas a abrir derecho. No. Por favor. Ojalá. Gracias. Que nos oigan en el Consejo Superior. Lo proyectamos en el Consejo Superior. Sí. No vayas a abrir derecho. Tiene muchas cosas interesantes y valiosas. Y con esto yo quisiera pedirte, y voy a hablar un poquito para que tengas tiempo de pensar. Yo quiero que me digas 3 cosas que tú harías en América Latina para que nosotros realmente en los próximos años pudiéramos cerrar la brecha que estamos teniendo con los países desarrollados. Esta tesis, digamos, de alguna forma yo siento que nosotros tenemos la responsabilidad de proyectarnos, la responsabilidad de generar un plan estratégico que no tenemos. Yo siento una ausencia de plan estratégico muy grande en la región. Yo le pregunto a la gente y le digo, díganme ustedes cuándo creen que su país va a estar desarrollado, y mucha gente realmente termina diciendo dentro de 30 o dentro de 50 años, y eso es muy triste. Entonces, si uno pudiera, y yo quiero compilar y te quiero decir un poco lo que la intención nuestra, como estamos pidiéndole esta opinión a tantas mentes y a tantas mentes brillantes y personas que han estudiado y que conocen y con criterio, vamos a ir compilando de cada episodio las ideas más interesantes y vamos inclusive a luego tratar de sacar como una gran recomendación dinámica, porque irá cambiando a lo largo del tiempo, por supuesto, que le podamos compartir, digamos, a las sociedades y le podamos compartir también a los gobiernos y al sector empresarial, al sector académico. Entonces, casi que te pediría esa fórmula que es fregada, pues difícil, digamos, decir 3 cosas, pero dime cosas que tú dirías, América Latina, si quiere verdaderamente cerrar esa brecha, lo que tendría que hacer es un ejercicio en donde incluyera estas 3 decisiones. Uy, tremendo. Se me ocurre una primera que sería la conectividad digital, el acceso a las nuevas tecnologías, porque... Universal. Sí, universal. Realmente las asimetrías están creciendo muy rápido ahí. Y ahí está la diferencia del mundo. Ahí está la diferencia del mundo, exacto. El acceso a inteligencia artificial, a dispositivos y a capacitación asociada con ello. No solamente el hardware y las redes y las autopistas. Y los juegos. Sino, exacto, y los juegos. Y uno esperaría que los juegos por lo menos incentiven... bueno, algunas redes sociales en donde se puede perder mucho tiempo también. Sí, dígamelo a mí. Entonces ese tema yo creo que es muy, muy importante. Sí. El segundo, las microfinanzas, el crédito para salir del gota a gota que existe en todos los países latinoamericanos, de las mafias locales, de esa herencia tan grave que nos deja el narcotráfico, que nos deja la informalidad. Necesitamos bancarizar a todo el mundo, necesitamos que especialmente las mujeres asuman su papel de liderazgo que seguimos todavía ahí manteniendo bloqueado. Entonces, finanzas para el emprendimiento desde lo chiquito hasta lo más grande. Fondos de inversión, banca accesible para todo el mundo. Yo creo que está pasando, pero aún falta generalizarlo muchísimo y educación financiera asociada con eso. Y el tercero, unos mínimos de educación ecológica.
Y tengo que decirlo como bióloga y ecóloga porque me doy cuenta que gran parte de la narrativa que nos tiene atrapados como en el limbo de no saber para dónde coger, tiene que ver con que nos urbanizamos muy rápido sin industrializarnos. Y entonces no tenemos ni una relación constructiva con el territorio, ni sabemos muy bien qué hacer en las ciudades, salvo vender dulces en una esquina. Sí. Entonces ahí hay unos retos tremendos para que la gente diga, el agua de la ciudad viene aquí, el funcionamiento del territorio es este, volver a disfrutarlo también en temas de salud mental. Entonces, una alfabetización ecológica más pronunciada, siempre la he discutido con los ministros de educación desde el Humboldt, y sí, la cátedra Humboldt, no, es un tema estructural de la educación superior, de la educación primaria, en que tenemos que querer a nuestro territorio para poderlo habitar y dejar de pensar que las mejores soluciones nos van a llegar del exterior siempre. Yo le decía a personas del equipo con el cual trabajo, les decía, por ejemplo, la conciencia de que todos estamos ubicados en una cuenca. No existe. No, para nada. No existe. Aquí en Bogotá, que tenemos esas montañas tan cerca y que bajan los arroyos, y uno dice, pero nada más piensen, por favor, el arroyo que debió haber bajado hace 50 años por aquí y que de alguna forma recolecta todas esas aguas, las aguas lluvias, pero también las que salen del subsuelo, y que nos termina ubicando a todos en una cuenca. Y todos estamos en una cuenca y hay diferentes tipos de cuencas. Y están las pequeñas, las grandes, las de los ríos. Bueno, Brigitte, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Esta conversación termina enriqueciéndonos muchísimo en términos de una de esas que creemos son las oportunidades más grandes que tenemos en este momento para un continente como América Latina, que está en mora, digamos, de tomar las decisiones para evitar que la brecha que tenemos versus el mundo más desarrollado siga creciendo. Pues no, muchas gracias, Bruce, por la invitación. Un poco atrevida yo a hablar de Latinoamérica, pues sabiendo las limitaciones tan importantes que hay en esa escala de conocimiento, pero bueno, uno hace lo mejor posible. Es un atrevimiento informado. Es un atrevimiento informado, sí. Para invitar a todo el mundo a que diga, no, vieja loca, eso no está pasando en Bolivia. Bueno, bienvenidos. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Bruce.